De nuevo, seguidores y clientes, aquí estamos transmitiendo desde la Gestoría y Gestoría con la gestora administrativa, la señora Mónica Romero Pérez, hoy 7/11 de 2025. Ante todo, que paséis un feliz viernes y un feliz fin de semana. Como siempre, felicitando a todos nuestros suscriptores, seguidores y clientes y suscriptores en el día de su cumpleaños, en el día de su santo. Muy feliz día de vuestro santo y muy feliz día de vuestro cumpleaños, quien cumpláis años, o sea, el día de vuestro santo. Muchas felicidades. Vamos a asesoraros sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo se regula el uso de algoritmos para controlar a los trabajadores en la normativa laboral? La regulación es incipiente, pero 2 leyes españolas y 2 europeas ya recogen aspectos al uso de aplicaciones e inteligencia artificial por parte de las empresas. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo anunció este jueves que ha dado orden a la Inspección de Trabajo para que vigile el uso del control algorítmico que hacen las grandes tecnológicas, se llamen Uber, Cabify o Amazon, en la relación con sus trabajadores. La advertencia viene precedida del anuncio de un ERE en Amazon que afectaría a 1.200 empleados de las oficinas corporativas y para cumplirla el Gobierno tendrá que basarse en una normativa todavía incipiente. La regulación de estas cuestiones es relativamente reciente, está incluso en elaboración o implementándose progresivamente, de ahí la dificultad para aterrizar los incumplimientos o las posibles sanciones al respecto. Pero España ya cuenta con 2 normas de referencia que hacen referencia a estos aspectos: el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 64, indica que dentro de los derechos de información, consulta y competencias de los representantes de los trabajadores, comité de empresa, está el de ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. El incumplimiento de esta obligación no lleva aparejada una sanción específica, pero sí se encuadra dentro de la Ley de Sanciones e Infracciones del Orden Social Lisos. En esa norma, el incumplimiento de los deberes de información a la representación legal de los trabajadores es una infracción grave que, según su grado mínimo, medio o máximo, se sanciona con multas a la compañía de entre 751 euros a 7.500 euros. Se refiere más concretamente al uso de estos algoritmos en la organización laboral. En este sentido, se asegura que el departamento no va a consentir el modelo Amazon de trabajar 120 horas a la semana, de tener pulseras de vigilancia para saber el tiempo que el empleado va al baño, algo que no solo hace Amazon. Estos casos estarían regulados reglamentariamente con más precisión en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. En su artículo 88 regula el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y señalamos que el empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y garantizar la integridad de dichos dispositivos. Además, si la empresa facilita dispositivos digitales y permite su uso privado, la norma exige que la empresa especifique de modo preciso los usos autorizados y también que se determinen los periodos en los que los dispositivos se pueden utilizar para fines privados, entre otras cosas. Los 3 artículos siguientes de esta norma, el 89, el 90 y el 91, regulan respectivamente el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo y el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. En las normas comunitarias, fuera del ámbito nacional, existen 2 normativas comunitarias que también recogen el uso de los algoritmos en el ámbito laboral en la Unión Europea. La primera es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, cuyos contenidos están vigentes solo en parte, ya que la entrada en vigor del texto completo está prevista para el 2 de agosto del próximo año 2026. Esta norma determina cuáles son los ámbitos de alto riesgo según la terminología que emplean, el uso de los algoritmos y la inteligencia artificial. El ámbito laboral es precisamente uno de ellos y así viene especificado. No obstante, y de momento, los derechos que recoge esta norma respecto a la utilización de estas herramientas en el trabajo tienen fundamentalmente carácter de prevención e información. Por ejemplo, se exige a las empresas la elaboración de planes de prevención de riesgos por el uso de aplicaciones informáticas, así como la comunicación expresa a los representantes legales de los trabajadores y a los propios empleados de que van a ser utilizadas. Finalmente, la Directiva Europea sobre el trabajo en plataformas también incluye una parte regulatoria del uso de los algoritmos de inteligencia artificial. Aquí sí figuran reglas estrictas para el uso de
algoritmos cuando afectan a la asignación de tareas, evaluación de rendimiento, tarifas, bloqueo o expulsión de la plataforma y otras condiciones de trabajo. Asimismo, se prohíbe que las empresas tomen decisiones respecto a sus trabajadores basadas exclusivamente en algoritmos sin que medie intervención humana. Esta directiva ha sido trasladada parcialmente al ordenamiento español a través de la conocida como Ley Rider, que regula la situación de los repartidores a domicilio y ha servido como base para ordenar su inclusión como asalariados en la plantilla de las empresas que originalmente recurrían a la figura del falso autónomo según numerosas sentencias judiciales. Vamos ahora con el IBEX 35 de hoy, que podéis seguirlo aquí en este vuestro canal día a día. IBEX 35. Parálisis en las bolsas europeas por las dudas sobre las tecnológicas y el empleo en Estados Unidos. Vamos allá. El IBEX 35, 0,51% negativo, el S&P 500, 1,11% negativo, petróleo Brent, 1,12% positivo, Eurostoxx 50, 0,05% en positivo y valor del dólar en euros, 0,11% también en positivo. El IBEX retrocede y pierde los 16.100 puntos con IAC como farolillo rojo. El IBEX retrocede y pierde los 16.100 puntos, me quiere salir, con el IAC como farolillo rojo. Las bolsas europeas ceden posiciones ante las dudas sobre el sector tecnológico. Actualizado al 7 de noviembre de hoy a las 10:15 de la mañana. Estados Unidos ya registra el cierre de gobierno más largo de su historia. A esto se le suman las dudas sobre las inversiones de las grandes tecnológicas, lo que crea un cóctel de incertidumbre en el mercado americano. Tras las caídas en Wall Street y Asia, las bolsas europeas caen. ¿Qué hace el IBEX 35 hoy, 7 del 11 de 2025? Pues el IBEX 35, que estrenó la jornada con ganancias, cede un 0,4% y pierde los 16.100 puntos. De lunes a jueves, el selectivo español sube en un 0,53%. ¿Cuáles son los valores que más suben y los que más bajan? Los valores que más suben son Solaria con un 2,6%, Amadeus con un 2,5% después de dar a conocer los beneficios hasta septiembre, Acciona Energía 1,1%, y los que más caen son IA con un menos 8,9% tras publicar sus resultados del tercer trimestre, Robi con un menos 0,9% y Acciona con un menos 0,7%. ¿Qué hacen el resto de las bolsas? En Europa, el DAX alemán y el FTSE 100 de Londres ceden ligeras posiciones al tiempo que el CAC de París avanza un leve 0,1%. En Asia, el Nikkei de Japón cierra con una caída del 1,2% arrastrado por los descensos de Wall Street debido al empeoramiento de la situación del empleo en Estados Unidos. Por su parte, las acciones de China y Hong Kong retroceden un 0,25% y 0,92% respectivamente. Wall Street cerró anoche en rojo tras la publicación de un informe de una consultora especializada en empleo a falta de cifras oficiales que indicó que los anuncios de despidos en Estados Unidos se dispararon a más de 150.000 en el mes de octubre. La cifra mensual más alta desde 2003 y un aumento casi del triple respecto a septiembre. También se vio lastrado por los descensos de las acciones tecnológicas. El Dow Jones bajó un 0,84%, el S&P 500 retrocedió un 1,12% y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,9%. Más de la mitad de los gestores de fondos en octubre consideramos que nos encontramos en una burbuja de acciones de IA. Es posible que las reacciones fuertemente negativas del mercado a los planes de inversión en IA de Meta y los resultados aparentemente muy sólidos de Palantir Technologies hayan dado alguna señal de ello. En renta variable asiática de HBC recordamos cómo el estallido de la burbuja.com se produjo sin fanfarria ni noticias impactantes, simplemente con la constatación colectiva de que las valoraciones se habían disparado. En las claves de la jornada, el Comité de Política Monetaria MPC del Banco de Inglaterra mantuvo ayer el tipo de interés de referencia para sus operaciones en el 4%. En una decisión muy dividida, ya que 4 de los 9 miembros del órgano de decisión se mostraron a favor de recortar en un cuarto de punto el precio del dinero hasta el 3,75%. En Estados Unidos continúa el apagón de las estadísticas de empleo oficiales a causa del cierre de gobierno, que ya es el más largo de la historia. Los inversores prevén que el Tribunal Supremo de Estados Unidos falle en contra de la política arancelaria del gobierno de Trump. El gobierno de Trump anunció el jueves que continuaría las negociaciones con China sobre su dominio en la construcción naval y la logística marítima, al tiempo que formalizó los planes para una pausa de un año en las tasas portuarias estadounidenses para buques vinculados a China como parte de un acuerdo más amplio para reducir las tensiones comerciales. El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo frenó con fuerza su ritmo de crecimiento hasta un 0,1% interanual en octubre, tras haber aumentado un 8% el mes anterior, lastrada por un inesperado desplome de las exportaciones.
En el frente político nacional, los demócratas y los republicanos siguen sin ponerse de acuerdo y, por lo tanto, el cierre del gobierno se prolonga. Históricamente, las consecuencias de un cierre son insignificantes desde el punto de vista macroeconómico, pero no es imposible que esto se sume al nerviosismo actual de los mercados y se alarga en el tiempo. De hecho, esta vez ya se ha superado el récord de 35 días que ostentaba la última presidencia de Trump y la situación parece seguir estancada por el momento. El actual cierre del gobierno de Estados Unidos ha dejado a los responsables políticos y a los inversores y gran parte de los datos oficiales oportunos que suelen servir de base para sus decisiones. Esto podría tener un impacto tangible en la política de la Reserva Federal en particular, sin información crucial sobre la inflación y los mercados laborales. La Fed podría adoptar un enfoque más cauteloso en cuanto a los movimientos de los tipos de interés a la espera de que se aclare la situación de la economía estadounidense. Un análisis detallado de la transcripción de la rueda de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras la reunión de la Fed de la semana pasada, que sugiere que cuanto más se prolongue el cierre, más disminuirá la probabilidad de una bajada de tipos en diciembre y más probable será que se produzca en enero. Nuestra hipótesis de base es que la Fed recortará su tipo de interés oficial en una de esas reuniones, situándolo en un rango del 3,5% al 3,75%. ¿Cuál es la evolución de la deuda, las divisas y las materias primas? El euro se deprecia ligeramente hasta los $1,1539. El petróleo Brent de referencia en Europa avanza hasta $63,67 el barril. No olvides de suscribirse a este vuestro canal para más información y más vídeos, darle like y darle a la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos y nuestros nuevos vídeos. Venga, suscribiros, que es gratuito. Y para más información o tengáis que haceros gestiones o asesoramiento en vuestra empresa o negocio, tenéis que contratar con nosotros al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. De lunes a viernes, hoy oficina. Pies en pecitas y cita atendemos desde 76 euros al mes como cliente fijo durante un año más, con garantía, calidad, rapidez en los trabajos y buen trato al cliente. Estamos de 21 de aniversario. A quien contacte con nosotros durante un año más, le regalamos una botilla de JB de whisky. Para contratar con nosotros depende de las gestiones y el asesoramiento que necesitéis para vuestra empresa o negocio desde 76 euros al mes. 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Os espero, venga, a contratar con nosotros.